Muy buenas tardes amigos, desde RB Abogados nuevamente vamos a hablar de un tema específico y muy trascendental, que es las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se puede ordenar dentro de un proceso penal. Por lo tanto, el señor juez tiene que garantizar que estas medidas cautelares sean las correspondientes. Para eso vamos a indicar que efectivamente en nuestro COIP, Código Orgánico Integral Penal, existen las medidas cautelares y las medidas de protección. Y estas medidas cautelares y medidas de protección tienen ciertas finalidades y tienen ciertas reglas que hay que cumplir. Pero en esta ocasión, el tema del análisis de esta tarde es específicamente las medidas cautelares. Y lo que dice la ley es que estas medidas cautelares tienen que ser ordenadas por un juez de garantías penales con necesidad de que esta persona pueda comparecer al proceso, al juicio, sí, para asegurar la presencia. Y que efectivamente indica que la prisión preventiva es de última ratio, es lo que se puede ordenar en última instancia. Por lo tanto, hay 6 medidas cautelares especificadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal que vamos a hacer el estudio de cada una de ellas. Primero, tenemos la prohibición de ausentarse del país. ¿En qué consiste esta medida cautelar? Es que específicamente el juez de garantías penales puede ordenar que una persona no pueda salir del país y para eso tiene que notificar a las autoridades correspondientes, al Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana, ¿sí? Para que efectivamente conste dentro de los archivos que esta persona cuando quiera salir del país, sea aéreo o terrestre, pues no le permitan y estas autoridades comuniquen al juez que efectivamente esta persona ha incumplido y puede el juez ordenar una medida de mayor aseguramiento. Como numeral 2 tenemos la obligación de presentarse periódicamente ante el agua el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. ¿Qué es esto de la presentación periódica? Es que el juez ordena, de acuerdo al delito, a la circunstancia y a la persona procesada, que éste se presente 1, 2, 3 veces por semana, de pronto 4, 5, 10 veces por mes, de acuerdo al delito cometido, al presunto delito cometido y de acuerdo a la característica de este procesado. Por lo tanto, él tiene que presentarse ante el señor juez o ante la autoridad que designe, que puede ser el señor fiscal, el señor teniente político, un comisario, o dice la ley, o ante un establecimiento o institución que designe. Esta persona que está encargada de recibir esta comparecencia tiene que comunicar al señor juez dentro de las 48 horas si efectivamente esta persona se ha presentado o no. Si no se ha presentado, pues el señor juez tomará las medidas correspondientes, convocará de pronto a una audiencia y lógicamente ordenará una medida cautelar de mayor aseguramiento. Ahora, como numeral 3 tenemos el arresto domiciliario. ¿En qué consiste el arresto domiciliario? Es que efectivamente, como el término lo indica, que la persona procesada permanece en su domicilio y no puede salir de ahí. Esta persona tiene que ser vigilada por la Policía Nacional o por cualquier otra autoridad que designe el señor juez, sí, efectivamente, o hacer unas vigilancias periódicas para saber si efectivamente esta persona permanece ahí. Dentro de estos 3 numerales dice la ley que efectivamente es opcional de que el señor juez pueda ordenar la utilización de un dispositivo electrónico, ¿sí? O sea con la provisión de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente o el arresto domiciliario, el señor juez puede ordenar que se ponga el dispositivo electrónico. Que efectivamente hace varios años atrás el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adquirió miles de estos dispositivos para hacer efectiva esta medida cautelar para que las personas estén ubicadas por la justicia para saber efectivamente que se encuentran acá y que no pueden huir de la responsabilidad penal que tienen que afrontar. Como cuarto punto tenemos el dispositivo de vigilancia electrónica que acabé justamente de indicar. Sí, el señor juez, muy independientemente de las 3 medidas cautelares, puede ordenar el dispositivo de vigilancia electrónica que consiste efectivamente en un chip de seguimiento donde da a conocer dónde se encuentra específicamente él o la procesada y saber que efectivamente está dentro de los parámetros que el señor juez ha establecido y posiblemente se evite una fuga en procesos penales. Pero aquí tenemos
varias circunstancias o antecedentes que ha pasado con muchas personas que, a pesar de estar con el dispositivo, han jugado del país. Como quinto punto tenemos la detención. Esta detención específicamente se dice que es para fines investigativos y que no puede durar más allá de 24 horas. ¿Por qué? Porque estas 24 horas es únicamente para que el señor fiscal investigue algunas circunstancias que necesite. Por lo general eso es la versión de esta persona detenida, ¿sí? Más allá de cualquier circunstancia que pueda haber, esta versión también puede ser tomada en cualquier momento. No veo necesario de que efectivamente se ordene la detención para que una persona rinda la versión cuando tenemos una medida que es la comparecencia por la fuerza pública. Pero así está determinada dentro del código, pero tiene que especificarse y garantizarse que no va más allá de 24 horas y que es para fines investigativos. Y por último tenemos la prisión preventiva, que esta medida cautelar es de última ratio, es decir, se puede aplicar luego de haber agotado todas las otras medidas cautelares. Esto es lo último que se puede ordenar, ¿sí? Es la prisión preventiva. Y es justamente para asegurar la presencia de la persona procesada a la causa y asegurar una pena, así dice la ley. Pero si es que hablamos en esos términos de que es para asegurar una pena, estamos hablando de una sentencia anticipada. Y la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que una persona es inocente mientras no se tenga efectivamente, mediante sentencia, indicada la responsabilidad de un delito, luego de agotar todas las instancias. Entonces, por lo tanto, hay una cosa contradictoria jurídicamente al decir que es para asegurar una pena, cuando, como principio constitucional, todos los ecuatorianos y los que se encuentran en este país tenemos el principio constitucional de inocencia. En ese sentido, hemos explicado justamente las medidas cautelares, sin antes olvidarme que estas medidas cautelares pueden ser sustituidas, pueden ser revisadas, pueden ser revocadas y hasta suspendidas de acuerdo a las circunstancias, momentos, formas y ocasiones que haya dentro de un proceso penal. Es así que tanto la detención cuanto la prisión preventiva, que son medidas cautelares ya que se necesita de un análisis un poco más amplio y sucinto, estaré dando a conocer sobre estas dos medidas cautelares el próximo video, donde explicaré más efectivamente en qué consiste la prisión preventiva, cuáles son las características, cuál es el objeto, cuáles son las reglas, cuáles son las circunstancias y por qué razón tiene que ordenarse y en qué momento, los requisitos y todo lo demás, siempre garantizándose un debido proceso y una tutela judicial efectiva que tiene que ser garantizada. Síguenos en estas redes sociales RF Abogados 92 y danos un like. Comparte estos videos con académicos, con estudiantes, con personas que necesiten saber sobre el tema jurídico, penal, constitucional y empresarial. Un gusto y una buena tarde.